Buenas tardes, bienvenida a una clase más de Geometría Analítica y Vectores 1. Vamos a dar inicio. ¿Me puedes decir, por favor? Voy a presentar y me decís si es que se ve, por favor, la presentación. ¿Se visualiza? ¿Se ve allí? Sí, profe. Perfecto. Bueno, damos la bienvenida nuevamente. Entonces, una clase más de la asignatura de Geometría Analítica y Vectores 1. Hoy vamos a ver las cónicas, la hipérbola. Vamos a recordar nuevamente, de acuerdo a la excentricidad. Si la excentricidad era igual a 1, la cónica se llamaba parábola. Si la excentricidad era menor que 1, la cónica se llama elipse. Y hoy vamos a ver cuando la excentricidad es mayor que 1, la cónica se llama hipérbola. Entonces comenzamos. Vamos a estar viendo, esta es una definición según lema. Una hipérbola es el lugar geométrico de un punto que se mueve en un plano de tal manera que el valor absoluto de la diferencia de sus distancias a dos puntos fijos del plano llamados focos es siempre igual a una cantidad constante positiva y menor que la distancia entre los focos. Bueno, vamos a ir viendo específicamente las formas en que puede presentarse la hipérbola, ¿verdad? Entonces vamos a recordar también que la relación pitagórica, recordemos así como la elipse también, en la hipérbola tenemos justamente esta relación, ¿verdad? Que es igual a c cuadrado igual a cuadrado más b cuadrado. En este caso, por ejemplo, el semieje focal es mayor que b y el semieje focal es mayor que a también. Es decir, es mayor que el semieje menor y es mayor que el semieje mayor. En este caso, el semieje focal tiene que ser la hipotenusa. Las formas en que se puede presentar una hipérbola, en este caso en el origen. Acá tenemos la primera, x cuadrado sobre a cuadrado menos y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. En este caso, por ejemplo particular, nos fijamos acá en la parte donde está x cuadrado sobre a. Ahí, por ejemplo, podemos visualizar perfectamente que acá tenemos positivo. Entonces, acá en la hipérbola, la parte positiva es lo que indica sobre qué eje va a quedar la hipérbola. En este caso, por ejemplo, positivo está en más x cuadrado sobre a cuadrado. Resulta que acá entonces vamos a tener el eje de simetría sobre x y vamos a tener la parte del vértice real sería y el que le llamamos también eje transverso y el eje imaginario o el secundario que es la parte negativa, ¿verdad? Donde está y menos y cuadrado sobre b cuadrado. Entonces, en este caso la hipérbola va a estar teniendo su eje de simetría, vuelvo a repetir, sobre el eje x. Y la segunda parte acá, cuando tenemos y cuadrado sobre a cuadrado menos x cuadrado sobre b cuadrado igual a 1, en donde tenemos el eje de simetría sobre y. En este caso particular vamos a ir viendo de acuerdo a la propuesta que les voy a ir planteando. Entonces, de acuerdo a eso vamos a ir viendo la forma que va a tener y las características y los elementos, ¿verdad? Así como en la elipse también tenemos el lado recto, tenemos dos focos, tenemos que tener también dos vértices reales, dos vértices secundarios, tenemos que tener también eh, dos asíntotas en la elipse, por ejemplo, tenemos directrices y en las elipses tenemos asíntotas. ¿Qué eran las asíntotas? Las asíntotas son rectas que pasan por el eje 0, 0, es decir, pasa por el origen. Son rectas perpendiculares que pasan siempre por el origen. Cuando nosotros tenemos una recta en donde no hay término independiente, entonces significa que esas rectas tienen que pasar por el origen siempre. Entonces eso
vamos a ir viendo en los ejercicios que les tengo preparado para hoy. Que en este caso, acá tengo la primera propuesta. Dice, la distancia entre los vértices es 2a igual a 6. En este caso se refiere al eje transverso. La longitud del eje transverso especifica nuevamente. La distancia entre los focos, en este caso es 12, que es el eje focal, igual a 10. Pide calcular la ecuación de la hipérbola sabiendo que se encuentra sobre el eje X. En este caso específico, si nos fijamos en la anterior forma que dije, sobre el eje X, entonces lo que se le ajusta es, este es lo que tendríamos que estar analizando, ¿verdad? Esta forma de la ecuación de la hipérbola, x cuadrado sobre a cuadrado menos y cuadrado sobre e cuadrado igual a 1. Entonces vamos a ajustar a esa forma. Volvemos al ejercicio. Recordemos siempre que vamos a comenzar con los datos. Siempre los datos es muy importante, ¿verdad? Poner entonces datos. En este caso, el eje transverso es 2A. Es 6. De acá nosotros podemos despejar, 2 está multiplicando, puede pasar a dividir, entonces vamos a tener 6 dividido 2. Esto se puede simplificar, entonces va a quedar el semieje transverso, entonces va a quedar 6 dividido 2 es 3. Quiere decir que va a ser más menos 3. Luego el eje focal, en este caso tengo que es 12 igual a 10. Significa entonces que el 2 está multiplicando, va a pasar a dividirle a 10. 10 dividido 2, entonces el semieje focal va a ser 10 dividido 2 me da 5. Entonces acá ya tengo semieje focal más menos 5. Luego voy a ir hallando el tercer elemento de mi relación pitagórica. Entonces voy a continuar mis soluciones parciales. De acuerdo a mis datos, entonces eso es todo lo que voy a poder ir hallando y ahora tengo que irme vamos a tener entonces que es igual la relación pitagórica, recordemos que era igual a c cuadrado igual a cuadrado más b cuadrado. En este caso, por ejemplo, c dijimos, ya tenemos c, ya tenemos también a, entonces nos queda b. Entonces vamos a despejar, vamos a tener entonces el despeje c cuadrado. Acá está más, va a pasar a restar, menos a cuadrado igual a d al cuadrado. Entonces vamos a tener que esto es igual a el cuadrado, sabemos que le convierte al otro miembro en raíz cuadrada. Entonces vamos a tener, había resultado 5, 5 al cuadrado, menos a 3, entonces 3 al cuadrado, igual a d. Recordemos que acá me va a dar 5 al cuadrado es 25, menos 3 al cuadrado es 9. En este caso, entonces, 25 menos 9 me da 16, ¿verdad? Entonces, el valor de b resulta más menos 4. Raíz cuadrada de 16 es entonces más menos 4. Y a partir de acá, como me pide calcular la ecuación de la hipérbola, la forma que dije, como está sobre el eje X, la forma de mi hipérbola, entonces va a quedar, decía o dice, sobre el eje X. Entonces
en OX va a quedar entonces la forma de la ecuación va a ser x cuadrado sobre a cuadrado menos y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Entonces ya llevé, entonces ya puedo obtener la ecuación de mi hipérbola. Y voy a agregarle todo lo que puedo también hacer en este ejercicio. Me puede pedir también la excentricidad, asíntota y todo lo que pueda, lado recto, ¿verdad? Recordemos que como tiene dos focos también tiene dos lados rectos, ¿verdad? Entonces, acá ya podemos hallar la ecuación de la hipérbola porque ya tengo a cuadrado y b también ya tengo. Entonces, mi ecuación iría quedando así. El valor de a es 3 menos y cuadrado sobre el valor de b había resultado 4 igual a 1. Entonces, la ecuación de mi hipérbola en el origen quedaría x cuadrado sobre 9 menos y cuadrado sobre 16 igual a 1. ¿Qué más puedo hallar? En este caso me pide la ecuación de la hipérbola. Voy a agregarle hallar también excentricidad, lado recto, focos, vértices y asíntotas. Recordemos que las asíntotas son rectas que tienen que pasar por el origen, es decir, van a ser rectas que no van a tener término independiente. Bueno, entonces, primeramente, acá ya puedo hallar todos los elementos, era la excentricidad. Entonces, la fórmula de la excentricidad era igual que en la elipse, C sobre A, en donde la excentricidad en este caso tiene que ser una fracción impropia, es decir, el numerador tiene que ser mayor que el denominador. El numerador en este caso va a ser C es 5 y A es 3 y cumple perfectamente. El 5 es mayor que 3, entonces es una fracción impropia, significa que es mayor que 1. 5 dividido 3 es mayor que 1, sí, es mayor que 1. Entonces verifica perfectamente que le corresponde a una hipérbola, ¿verdad? De acuerdo a la excentricidad, eso que vimos al principio, cuando la excentricidad era mayor que 1, teníamos la hipérbola. Luego, lado recto. La fórmula del lado recto, recordemos que es lo mismo que en la elipse también, su fórmula, 2b cuadrado sobre a. Lado recto, entonces va a quedar igual a 2 por el valor de b, en este caso es 4 al cuadrado sobre el valor de a, que es 3. En este caso va a quedar lado recto igual a 2, acá va a ser 4 por 4, 16, 16 por 2, 32, ¿verdad? Sobre 3. Y esto para cuando hagamos las gráficas, en caso que nos pida, esto no se olviden, hay que dividir con 2 para poder usar esa partecita, ¿se acuerdan? Este es solo para la gráfica. Este para cuando se va a graficar, entonces dividimos con 2 siempre. Recordemos que tiene que pasar, es perpendicular por el foco. Para la gráfica, entonces tener en cuenta 32 dividido 3 dividido 2 siempre, ¿verdad? Bueno, los vértices, los focos. Como tenemos el eje de simetría sobre X, o el eje transverso, ¿verdad? Entonces significa que los focos también tienen que quedar sobre el eje X. Entonces ponemos las características del foco, va a ser, tiene que quedar sobre X, entonces va a ser más menos C, punto y coma, 0. Foco 1 entonces va a quedar en 5, 0. Foco 2 va a quedar en menos 5, 0. Luego los vértices. Cuando dice los vértices, recordemos que tenemos dos vértices, ¿verdad? Vértices principales y vértices secundarios. O si no, eje transverso y eje no transverso, ¿verdad? Que son lo mismo. Diámetro mayor o diámetro menor también se le puede llamar.
Entonces los vértices, entonces, recordemos que tenemos los principales. Entonces vértices, vamos a poner principales, son B corta, entonces quedaría también sobre el eje X, lo mismo que el foco, va a quedar en más menos A, semieje mayor, semieje transverso, 0, entonces B1 va a quedar, A era el valor de A es 3, entonces por un lado es 3, 0, por el otro lado es menos 3, 0. Y luego los vértices secundarios. Vértice secundario le corresponde a B mayúscula. Y como los vértices principales están sobre el eje X, los vértices secundarios tienen que quedar sobre el eje Y. Entonces en X va a estar 0 y en Y va a quedar más menos B. Y acá entonces vamos a tener vértice secundario, B1 va a quedar en 0, el valor de B era 4, entonces más 4. Y vértice secundario 2 va a quedar en 0 menos 4. Ahí están todos los vértices entonces principales y vértices secundarios. Y luego las asíntotas. En este caso particular voy a tener mis asíntotas, va a quedar, habíamos dicho que las asíntotas son rectas. Entonces las asíntotas recordemos que son rectas. En este caso son rectas oblicuas que tiene que pasar por el origen, ¿verdad? En este caso va a quedar su fórmula y es igual a más menos B sobre A por X. Entonces ahí reemplazamos y va a ser igual a más menos, el valor de B había resultado 4, el valor de A es 3, 4 tercios, X. Y ahí entonces tenemos que justamente son las dos rectas que va a pasar por el origen, ¿verdad? Bueno, ahí ya tenemos todos los elementos. Tenemos la excentricidad, lado recto, vértices principales, vértices secundarios y los focos. Y las ecuaciones de las asíntotas. Repito que las asíntotas son rectas que tienen que pasar siempre por el origen. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta acá? No, profe. Perfecto. Bueno, entonces voy a mostrarles acá cómo quedaría nuestra gráfica teniendo todos los elementos. Aquí se me subió todito. Bueno, entonces para la gráfica vamos a considerar, a ver, para la gráfica, entonces, nos ubicamos, a ver qué tal nos va a salir. Ahí ya me pasó a otro lado, se me fue.
Recordemos que la hipérbola es como dos parábolas, ¿verdad? En este caso serían, recordemos que una parábola tiene solamente una curva y la hipérbola tiene dos curvas, ¿verdad? Una enfrente de otra. En este caso va a quedar sobre el eje X. ¿Por qué? Porque el eje real está sobre X. Entonces lo primero que tenemos que hacer es ubicar justamente los vértices principales. Los vértices principales van a quedar, vamos a ver, 1, 2, 3, 4, a ver un poco hasta 4. 1, 2, 1, espera, 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Acá va a ser 1, 2, 3, 4 también, menos 4, menos 1, 1, 2, 3, 4. Recordemos que arriba están los positivos, lado derecho positivo, lado izquierdo negativo, abscisa, para abajo ordenada negativa. Bueno, dije que los vértices principales quedan entonces sobre X, queda en 3, acá era 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Ubicamos entonces 3 era, ubicamos vértices principales, acá está B1, acá está B2, el vértice secundario está en 4 y menos 4, acá quedaría en 4 positivo, acá sería secundario y acá también sería secundario, en este caso sería B2. Y acá podemos trazar la gráfica de nuestra figura geométrica, acá que pase por 4, acá que pase también por 3, perdón, acá, y acá también por 3, hasta 3, acá también, y que tiene que llegar hasta 4. Entonces acá se nos forma una figura geométrica, un cuadrado, ¿verdad? Una figura geométrica. Entonces mis asíntotas, estas asíntotas justamente van a pasar exactamente por el origen y por las diagonales de esta figura. Entonces voy a trazar acá mis asíntotas, voy a ponerle con línea de puntos, que va a pasar por la diagonal principal, por el origen también. Este le correspondería justamente a la recta que pasa por el lado positivo, es decir, acá sería más 4 tercios X. Y el negativo es el que va a pasar en el lado contrario, acá por el origen también pasa por las diagonales. Ese es para poder graficar y poder utilizar justamente las asíntotas y para que me sea un poco más sencillo la gráfica, ¿verdad? Entonces acá tendríamos
Tiene que pasar también por las diagonales acá. Este le correspondería entonces a la recta que pasa por el origen a menos 4/3 las asíntotas por x. Entonces, ahí ya tenemos. Ubicamos el foco. El foco queda en 5. Acá era 5. Y acá es menos 5. Recordemos que acá entonces está el foco. Acá está en 5. Foco 1. Y el foco 2 acá en menos 5. Y el lado recto había resultado 32 dividido 3. ¿Cuánto es 32 dividido 3? ¿Tienen ahí calculadora a mano? 10,6, profe. 10,6 y dividido 2. Dividido. 5,3. Bueno, entonces ese 5,3 sería para arriba y para abajo justamente. Para poder usar esa parte que les dije. Tiene que pasar acá por el lado recto. Entonces acá sería para arriba. Quedaría algo próximo a las asíntotas. No le tiene que tocar. Más o menos sería acá más o menos. Y para abajo también. Se supone que esto tiene que haber 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? También próximo a la asíntota. No le tiene que tocar. Ese es justamente este. Este sería entonces un punto de la curva de mi hipérbola y este otro punto también para arriba, ¿verdad? Para abajo. Entonces 5, y algo y el otro y tiene que dar 10, esta parte del lado recto, ¿verdad? Y acá también para el otro foco, la misma cosa, acá para arriba, 5, y algo y para abajo también. Se tiene que aproximar lo más que ustedes, lo más próximo a las asíntotas, pero no le tiene que tocar a la curva. O sea que no le tiene que tocar la curva a las asíntotas. Entonces, la gráfica de mi hipérbola va a quedar el vértice que quedaba acá. Entonces voy a unir este punto que acá se borró otra vez, con mi vértice. Línea de punto acá y se va aproximando, pero no le tiene que tocar. Y acá también la misma cosa, se va a ir aproximando la curva a la asíntota, pero nunca le tiene que tocar. Y de este lado también la misma cosa. Acá también entonces vamos a tener y acá para arriba también. Y ahí entonces quedaría la gráfica de la hipérbola, ¿verdad? Entonces quedaría en esa forma, ¿verdad? Ahí ya tenemos todos los elementos, vértices principales, está acá V1, V2, vértice secundario o imaginario, V1, V2, y el foco 1, foco 2, y acá está el lado recto 1 y acá está el lado recto 2. Recordemos que tenemos dos lados rectos, ¿verdad? Dos focos, dos lados rectos también tenemos. Y hasta acá sería la gráfica de esta figura. Bueno, vamos a la siguiente propuesta. En este caso me dice, los vértices de una hipérbola son los puntos. Los puntos entonces vértices principales 0, 3 y vértices principales también en 0, menos 3. Y sus focos dice los puntos 0, 5 y 0, menos 5. Pide hallar la ecuación de la hipérbola, las longitudes de sus ejes transverso y conjugado, su excentricidad y la longitud de cada lado recto. Recordemos que un solo lado recto, o sea que vamos a hallar un solo lado recto, pero ya sabemos que eso le va a corresponder a los dos, ¿verdad? Entonces, en este caso, vamos a poner primeramente nuestros datos, qué es lo que nosotros tenemos, qué es lo que sabemos.
sabemos que los vértices principales entonces queda en 0, 3 y también queda en 0, menos 3. Los focos quedan en foco 1 en 0, 5 y foco 2 queda en 0, menos 5. Me dice entonces, de acuerdo a la ubicación de los vértices principales y los focos, entonces ya sé la forma que va a tener mi hipérbola. En este caso, como está en x0 y en y es donde está el semieje mayor, significa que la forma de mi hipérbola, entonces quedaría sobre el eje y. Entonces quedaría en y cuadrado sobre a cuadrado menos x cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Recordemos entonces que en la hipérbola el que determina siempre sobre qué eje va a quedar es, en este caso, me dice y, entonces a cuadrado está debajo de y. En este caso, por ejemplo, sí o sí siempre a cuadrado tiene que quedar debajo del término que es positivo. Es decir, nunca debajo del término que es negativo. Sin embargo, en la elipse sí el término a cuadrado era el que determinaba sobre qué eje. Si a cuadrado, por ejemplo, en la elipse estaba debajo de x cuadrado, tenía que ser eje de simetría en x, sobre x, ¿verdad? O sobre y. Pero en este caso, por ejemplo, a cuadrado está debajo de y cuadrado y en este caso, luego de acuerdo a la ubicación de los vértices principales, sobre el eje y. Entonces esta es la forma de mi hipérbola. ¿Qué es lo que necesitamos? A tenemos, A es el valor de A es 3, C tenemos, pero B no tenemos. O sea, C tenemos, podemos hallar B. B necesitamos para poder hallar la ecuación de la, de la hipérbola. Entonces, lo que partimos, o sea, la primera solución que necesitamos es justamente hallar de la relación pitagórica justamente el término B. Recordemos entonces que la fórmula pitagórica va a ser c cuadrado igual a cuadrado más b cuadrado. Entonces c y a tenemos, entonces despejamos otra vez b, vamos a tener a, quiero decir, c cuadrado pasa negativo a cuadrado igual a b cuadrado, se queda en el segundo miembro. Entonces acá voy a tener c cuadrado menos a cuadrado, el cuadrado le convierte en raíz cuadrada al otro miembro. Y ahí voy a tener el término b. C, el valor de c, recordemos que c es 5, a es 3. Entonces c es 5 al cuadrado menos a es 3 al cuadrado. Esto va a quedar entonces 25 menos 9. O sea, resulta lo mismo que el anterior, ¿verdad? En este caso es raíz cuadrada de 16. Significa que b va a ser igual a más menos 4. Y acá ya puedo hallar, una vez que obtuve el valor de b, que es el semi eje imaginario o el semieje no transverso, entonces, o también le llamamos semieje conjugado, sería entonces, o sea, acá ya podemos hallar la ecuación quedaría entonces así, la ecuación de la hipérbola. Y cuadrado sobre el valor de a era 3, entonces es 3 al cuadrado menos x cuadrado sobre el valor de b, 4 al cuadrado, entonces igual a 1. Entonces la ecuación de la hipérbola queda y cuadrado sobre 3 al cuadrado es 9 menos x cuadrado sobre 16 igual a 1. ¿Qué más me pide?
la longitud de sus ejes transversos. Como ya tenemos el semieje, entonces ya podemos hallar lo que sigue, ¿verdad? El eje transverso sería, el eje transverso no es otra cosa que el eje mayor. Eje transverso sería entonces 2A. Y como el semieje es 3, quiere decir que es 2 por 3. Significa que el semieje transverso es igual a 6. Luego el conjugado, que es 2b, el valor de b resultó 4, entonces es 2 por 4. Entonces 2b, que es el eje conjugado, va a ser entonces 2 por 4, 8. Y podía haber pedido también el eje focal, ¿verdad? Y el eje focal entonces resultaría, en este caso no pide, pero le vamos a agregar nomás, ¿verdad? Sería 2c, entonces 2 por, y c había resultado 5, entonces 2 por 5 significa que el el eje focal va a ser igual a 10. Luego que también me pide la excentricidad, recordemos que tiene que ser una fracción impropia. Entonces quedaría la excentricidad, quedaría entonces muy lejos, a ver poco. La excentricidad C sobre A, el valor de C es 5, el valor de A era 3, 5 tercios mayor que 1, y luego los demás, que en este caso coincide con el anterior, ¿verdad? Porque resultó los mismos valores. Longitud del lado recto, lado recto sería 2b cuadrado sobre a, lado recto entonces sería igual a 2 por el valor de b, que es 4 al cuadrado, sobre a, que es 3, entonces el lado recto quedó igual 32 sobre 3, igual que el anterior, ha dividido 2, 5 come algo también cuando van a hacer la gráfica, ¿verdad? Mis asíntotas. Las ecuaciones de las asíntotas entonces quedaría el anterior, por ejemplo, era b sobre a. Entonces las asíntotas en este caso, como está sobre el eje y, va a quedar en más menos, y la fracción en este caso va a ser a sobre b x. Entonces acá me va a quedar en y igual más menos, el valor de a era 3 y el valor de b 4. Y lo único que va a cambiar con respecto a esta gráfica, por ejemplo, ¿qué es lo que va a pasar? La posición. Es decir, cuando ubique, por ejemplo, los focos, los vértices principales van a quedar en, acá va a quedar, los vértices secundarios van a quedar acá y los focos van a quedar en este sentido. Y esta mi hipérbola se va a dar la vuelta, es decir, para allá va a mirar para arriba y para abajo también va a mirar para el ejercicio que estuvimos viendo. Ahí lo que me faltaría son los vértices, ¿verdad? No, los vértices ya me dio luego, los vértices principales, el foco, y los vértices secundarios para la gráfica también, ¿verdad? En este caso, mis vértices secundarios, para el vértice secundario entonces, quedaría, en este caso, como está sobre y, el vértice secundario va a quedar sobre x, dijimos. Entonces, vértice secundario va a quedar más
más menos b, 0. Entonces va a quedar b1, va a quedar en más 4, 4, 0. Y el segundo va a quedar en menos 4, 0. Y con los otros vértices que ya tenemos, vértice 1 quedaba en 0, 3, el vértice 2 era en 0, el principal en menos 3. Y foco también, que ya me dio también al principio, 0, 5, foco 1 y foco 2, 0, menos 5. Y con estos elementos entonces ya podemos realizar la gráfica, ¿verdad? Bueno, la otra propuesta que tenemos, o sea que la otra forma que se puede presentar es la forma trasladada, ¿verdad? Esa forma trasladada, por ejemplo, lo que va a cambiar es con respecto a la original, por ejemplo. Vamos a ver acá justamente. Para una ecuación de la hipérbola trasladada quedaría así. Y menos k al cuadrado sobre a cuadrado menos x menos h al cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Eso sería para cuando tenga su centro en HK. Y para el otro sería en caso de que sea una trasladada. Sería x menos h al cuadrado. Parece que ya le puse, ¿verdad? Yo le voy a ponerle en de acá, ya que justo acá se me repitió. Menos y menos k al cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Y este era el otro. Y menos k al cuadrado sobre a cuadrado menos x menos h al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1. Eso para cuando tenemos entonces hipérbola trasladada. Bueno, la otra parte también que les voy a mostrar es con respecto a la hipérbola equilátera. La hipérbola equilátera es cuando los valores de a y b valen lo mismo, ¿verdad? Entonces, vamos a ir teniendo, en este caso acá les dejo para que ustedes lo realicen, ¿verdad? Los vértices de una hipérbola son los puntos B1, 2, 0, B2, menos 2, 0, vértices principales, y sus focos, los puntos F1, 3, F2, menos 3, 0. Hallar su ecuación y su excentricidad. En este caso, la hipérbola va a quedar sobre el eje X también, ¿verdad? Tengo una propuesta que les dejo. Y acá estaba mi hipérbola equilátera. Acá está, sí, justamente. En este caso, cuando tenemos una hipérbola equilátera o hipérbola rectangular también se le llama, consideremos la hipérbola especial cuyos ejes transverso y conjugado son de igual longitud. Entonces, es cuando A es igual a B, es decir, los valores de A y B tienen que coincidir. Entonces, cuando A y B son iguales, entonces la ecuación de la hipérbola se va a llamar hipérbola equilátera. Y también tenemos un ejemplo que nos quedaría, por ejemplo, x cuadrado menos
y cuadrado igual a 9, por ejemplo. ¿Cómo convertimos la forma canónica? Dividiendo todo con 9, ¿verdad? Entonces vamos a tener x cuadrado sobre 9 menos y cuadrado sobre 9 igual a 9 sobre 9. Entonces vamos a tener x cuadrado sobre 9 menos y cuadrado sobre 9 igual a, esto se simplifica, da todo 1 igual a 1. Entonces mi pérola equilátera va a quedar ahí. En este caso, por ejemplo, vemos perfectamente si A es igual a B, entonces mi hipérbola me queda así: x cuadrado sobre a cuadrado menos y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Recordemos que estos dos son iguales, entonces puede quedar x cuadrado sobre a cuadrado menos y cuadrado sobre a cuadrado, o puedo poner x cuadrado sobre b cuadrado menos y cuadrado sobre b cuadrado también, ¿verdad? Es decir, los valores de a y de b son lo mismo, esto, justamente. Entonces, por eso se puede poner de esta forma: x cuadrado sobre a cuadrado menos y cuadrado sobre a cuadrado igual a 1. Entonces, este sería una hipérbola equilátera cuando a es igual a 1, ¿verdad? Perdón, cuando a es igual a b. En este caso, por ejemplo, esto podemos tener también, así como el anterior, como los anteriores ejercicios, podemos tener también en el origen y podemos tener también una trasladada, ¿verdad? Para una ecuación hipérbola equilátera trasladada, por ejemplo, puede quedar x menos h al cuadrado sobre a cuadrado menos y menos k al cuadrado sobre a cuadrado igual a 1. Eso cuando tenemos su eje de simetría sobre x. O puede quedar también sobre y. Eso ya va a depender del ejercicio que se vaya presentando, ¿verdad? Bueno, entonces, cuando una hipérbola equilátera, cuando a es igual a b. Después tiene las mismas características que las otras hipérbolas. Se puede hallar el lado recto, la excentricidad, se puede hallar los focos, los vértices principales, secundarios. O sea que tiene una clasificación específica nomás. Eso en cuanto a la hipérbola equilátera. Y la última clasificación también específica es la hipérbola conjugada. En este caso, por ejemplo, es sencillito, ¿verdad? Una hipérbola conjugada se va a presentar de esta forma. Por ejemplo, x cuadrado sobre a cuadrado menos y cuadrado sobre b cuadrado. En este caso específico nos va a quedar. Y la conjugada de esto va a ser y cuadrado sobre b cuadrado menos x cuadrado sobre a cuadrado igual a 1. En forma particular quedaría así la conjugada. Por ejemplo, si yo tengo una hipérbola, en este caso, una hipérbola 2x cuadrado menos 7y cuadrado igual a 18, su conjugada va a ser 7y cuadrado menos 2x cuadrado igual a 18. Entonces, acá tenemos la hipérbola conjugada cuando se presenta en esta forma. En esta forma, ¿qué es lo que cambia? Tiene las mismas características. Es en el origen. En este caso va a quedar sobre el eje X, el eje de simetría. Y en este otro caso va a quedar sobre el eje Y. Pero tiene que tener esta característica. Vuelvo a repetir. Acá, por ejemplo, si nos fijamos, coeficiente 2x cuadrado es positivo acá. Acá el coeficiente de 2x cuadrado es negativo. Acá el coeficiente de 7y cuadrado es negativo, acá el coeficiente de 7y cuadrado es positivo. O sea que así se presenta entonces una hipérbola conjugada. Cuando yo tengo esto de esta forma, como quedaría en la forma canónica, quedaría así. Para que podamos ver la forma. Entonces, sería 2x cuadrado menos 7y cuadrado igual a 18. Dividimos todo con 18. Entonces acá va a quedar x cuadrado sobre
18 dividido 2 es 9. Acá va a quedar y cuadrado igual a 7 sobre 18. Lo ponemos así en fracciones. Y acá me va a quedar, porque no es una división exacta, pues 18 con 7. Acá 18 con 2 sí, pero 18 con 7, entonces efectuando la compleja nos quedaría y cuadrado sobre 7 sobre 18. Y acá nos quedaría 1. Y acá entonces va a quedar la otra, la conjugada quedaría esta parte. Perdón, este es lo que hicimos ahora. Este es el que está acá. Este está acá. Ahora vamos a ver este. Este otro entonces quedaría 7y cuadrado menos 2x cuadrado igual a 18. Dividimos todo con 18. Entonces acá vamos a tener y cuadrado, queda otra vez debajo de él, 7 sobre 18. Menos, acá queda x cuadrado sobre 9. Y acá es 1. Entonces ahí vemos justamente esta parte que era positivo acá, ahora se convierte en negativo. X cuadrado sobre 9, acá era positivo y acá es negativo ahora. Y acá y cuadrado menos y cuadrado sobre 7 sobre 18 era negativo, ahora acá es positivo. Entonces en esta forma se presenta. En esta forma es como que el valor de a cuadrado acá era 9 y ahora el valor de a cuadrado es 7 sobre 18. O sea que se traslada directamente la parte positiva a la negativa y la parte negativa a la positiva. Así entonces se presenta cuando la hipérbola es conjugada. Entonces cumple perfectamente con las características también que estuvimos viendo. Entonces esas son las características específicas. Entonces clasificación de hipérbola equilátera cuando a es igual a b, y acá en este coeficiente cuando los coeficientes de a cuadrado y de b cuadrado se trasladan directamente. Tiene que cumplir estas características. Esta x cuadrada sobre 9, ahora se fue acá menos x cuadrado sobre 9. Y acá menos y cuadrado sobre 7 y sobre 18, acá se convirtió en positivo. ¿Se dan cuenta acá? Así tiene que ser para que sean las conjugadas entonces de dos hipérbolas. Por un lado las conjugadas y por otro lado la hipérbola equilátera. Y hasta acá la propuesta, si es que por ahí no tienen más consultas. No, profe, Bueno, gracias. un placer entonces, que tengan un bendecido resto de jornada y nos estaríamos viendo la próxima clase. Tenemos una clase, ¿verdad? Entonces, nos vemos la próxima clase, Dios mediante. Que les vaya muy bien. Bendiciones, bendiciones para todas y para todos. Gracias Gracias igualmente. igualmente. Hasta la próxima.